Profeta. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, es alguien que predice acontecimientos futuros. Persona que habla en el nombre y por inspiración de Dios. La palabra profeta se origina en dos idiomas. En hebreo, la raíz de la palabra significa acción, proclamar, gritar. Y en griego es la unión de dos términos. Uno significa decir proclamar y el otro puede significar antes de o en lugar de alguien. Entonces, el profeta es alguien que habla sobre las cosas que van a suceder y lo dice en voz alta para que todos puedan oír. No es la voz del propio profeta, sino el mensaje de Dios mismo. Hola, mis amigos, ¿qué tal? Estamos contentos, felices, porque esta série sobre as verdades bíblicas ha sido de gran bendición para todos nosotros. Prepara tu corazón, porque el tema de hoy es la verdad sobre el don de profecía. Esse é um tema clave para a vida cristiana. E é importante saber que em los últimos dias, de acordo com a Bíblia, apareceriam falsos profetas e falsos cristos. E por este motivo, temos que buscar em la Bíblia as orientações seguras para que tu e eu, para que nadie seja enganado por el inimigo, por el diablo. Então, vamos abrir a Bíblia, por favor, em la primeira carta de Juan, 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Amados, no creáis a todo espírito, sino probad se los espíritus son de Dios, porque muitos falsos profetas han salido al mundo. ¿Sabes qué? Todo predicador, toda persona que lleva mensaje, esta persona está sendo conducido por espírito, ou el Espírito Santo, ou espírito maligno. Por isso a Bíblia diz: devemos provar os espíritos para ver se é verdadeiro ou falso. E a Bíblia sigue mencionando lo que iba a passar em los últimos dias. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 24, que diz: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e harão grandes señales e prodígios para enganar, se fuera possível, aún a los elegidos. Então, a Bíblia está assim como que confirmando a importância de saber a diferença entre o verdadeiro e o falso. E por esse motivo temos que analisar vários outros versículos em la Santa Bíblia. Agora, temos em la Bíblia uma indicação acerca de la igreja verdadeira, porque a igreja verdadeira aparece na Bíblia com duas características interessantes, ou duas características interessantes. Vamos abrir a Santa Bíblia, aqui em Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Escrito está: Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Aqui, a Santa Bíblia apresenta dois pontos claves que eu quero mostrar-te de uma maneira mais clara possível, para que isso permaneça em sua mente e em seu coração. Aqui, por exemplo, este é ponto clave. Em la Santa Bíblia, a Igreja de Cristo, a Igreja verdadeira, aparece no capítulo 12 e temos aqui dois pontos importantes que definem qual seria a igreja verdadeira. O ponto número 1, a igreja verdadeira é aquela que guarda os mandamentos de Deus, como aparecem em Éxodo capítulo 20. E o outro ponto é que a igreja verdadeira tem o testemunho de Jesus.
Ahora, ¿qué significa el testimonio de Jesús? Aquí en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, contesta esta pregunta, que dice: yo me postré a sus pies para adorarlo, y él me dijo: no hagas eso. Yo soy siervo como tú y como tus hermanos que se atienen al testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Viste? Espíritu de profecía o don de profecía. Entonces, ahora tenemos claro, la iglesia verdadera guarda los mandamientos de Dios y la iglesia verdadera tiene el don de profecía o el espíritu de profecía. Y justamente esto apareció en la iglesia adventista. No apareció por aparecer. O sea, el Señor menciona que la iglesia verdadera necesita tener las dos características. Y la iglesia adventista tiene las dos características. O sea, la iglesia adventista del séptimo día acepta los mandamientos de Dios, los 10. Y la iglesia adventista cree y acepta el don de profecía. El Señor levantó una persona en la iglesia en el inicio del movimiento adventista. Y esta persona fue una mujer, a principio una adolescente. El Señor la llamó para un ministerio profético. Y esta persona, por nombre Elena de White, ella a principio quedó un poco insegura, dudando un poquito acerca del llamado, pero ella tomó una decisión, entregó la vida, entregó sus dones, entregó todo en las manos del Señor. Y el Señor empezó a utilizarla, a usarla como instrumento de paz. Ahora, Elena de White recibió de Dios aproximadamente 2,000 visiones y sueños y escribió aproximadamente 80 libros, cada libro con 600 o 700 páginas, libros grandes sobre profecías, educación, sobre familia, sobre salud, escreveu sobre organización, administración, escreveu cosas impresionantes. Y los libros del espíritu de profecía de la hermana Elena de White son libros que nosotros utilizamos como comentario bíblico, o sea, un estudio bíblico, una manera más profunda de entender la palabra de Dios. Ahora, un detalle. ¿Cómo saber que Elena de White era realmente una sierva de Dios y estaba de acuerdo con las exigencias, con los reclamos de la palabra de Dios? Mira, yo tengo aquí un texto en Daniel capítulo 10, y Daniel capítulo 10 menciona cómo un profeta se queda cuando está en visión. Y vamos a leer, y quiero explicarle que hermana Elena de White estaba de acuerdo con lo que está escrito aquí. Daniel capítulo 10, versículo 16, dice: pero como una semejanza de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé. Dije al que estaba ante mí: Señor mío, esta visión me ha llenado de angustia y me ha dejado sin fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar conmigo o hablar contigo? Porque al instante me faltó fuerza y quedé sin aliento. Bueno, un profeta en el momento de la visión, ese profeta ve, escucha, habla, siente, pero no respira. El diablo puede dar una visión a una persona. El diablo puede utilizar a una persona de manera falsa. Y el diablo puede mostrar una visión. El falso profeta puede ver, oír, sentir, hablar, pero jamás puede quedar sin respirar. Porque solo Dios tiene poder para mantener una persona viva sin respiración
porque a pessoa está em las manos de Deus. Se o diabo intenta fazer lo mismo, ele não alcança, ele mata a pessoa. Então, aqui temos em Daniel capítulo 10 as indicações de um profeta en el momento de la visión. E Helena de White estava de acordo com estes pontos que aparecem em Daniel capítulo 10. Helena de White foi realmente uma pessoa usada por Deus de uma maneira poderosa. Ella faleceu em 1915, pero foram 70 anos de ministério, 70 anos predicando, ensinando, orientando a la igreja, desta maneira como aparece em Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Alabado seja Deus, alabado seja Deus. Agora, eu quero explicar-lhe um puntito mais que aparece no livro de Crônicas. E para falar sobre este detalhe, me gostaria de sentar aqui em la silla e quero conversar contigo de coração a coração. Bueno, la Santa Bíblia menciona en el segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 20, de la seguinte maneira, segunda de Crônicas 20:20. Aqui diz assim, está escrito: quando se levantaram por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, e mientras salieron, Josafat se puso em pé e dijo: oídme, Judá e habitantes de Jerusalém, creed al Senhor vuestro Deus e estareis seguros, creed a sus profetas e sereis prosperados. Dois pontos claves. Número 1, necessitamos crer aún mais em Deus. Número 2, devemos crer em los profetas e em suas profecias. ¿Por quê? Porque realmente há uma bendição de prosperidade para cada um que crê. Sereis prosperados, diz aqui a palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, eu quero revelar um secreto para ti. Creio que has visto os pastores adventistas, os maestros de teologia, os predicadores, os evangelistas, os instrutores bíblicos. E creio que has percebido, has visto que estes predicadores adventistas têm conhecimento profundo da Bíblia. ¿Sabes por quê? Porque nós temos o espírito de profecia, o dom de profecia, através de los livros de la hermana Helena de White. Estes livros são explicações da Bíblia, são comentários bíblicos que ajudam-nos a entender detalhes mais profundos da palavra de Deus. Então, eu quero invitar-te a ler a Bíblia, a tê-la como livro principal, porque a Bíblia é a única regra de fé e prática para todos os cristianos. Só que tu também necessitas ler os livros do espírito de profecia, do dom de profecia, os livros da irmã Helena de White. E estou seguro que estes livros llenarão tu coração de paz e de conhecimento. Tu vas entender os detalhes que aparecem na Bíblia. É uma maneira de entender melhor a santa palavra de Deus. Que te parece? Maravilhoso, não é? Impressionante, sim? Então, por favor, a partir de hoje, tome tempo para ler a Bíblia e para fazer estudos bíblicos através dos livros da irmã Helena de White, ou seja, os livros do Espírito de Profecia. Bendiciones, felicitações, adelante sempre, porque Deus está contigo e com sua família. Vamos orar por ti e por todos de sua casa. Oramos. Padre nuestro, gracias porque sua igreja é uma igreja que está praticando os mandamentos e também tem o testemunho de Jesus. Senhor, te pido uma bendição para esta pessoa que ora comigo, para esta família, para este hogar, para este matrimônio, para este jovem, para que a partir de hoje esta pessoa dedique mais tempo
para ler a Bíblia e para hacer estudios bíblicos más profundos, utilizando los livros del Espírito de Profecía. Esto pedimos y agradecemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.